Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Este webinar se llama Retos en materia de ciberseguridad y protocolos para la operación continua de los negocios. Les invitamos a realizar todas las preguntas mediante el botón de Q&A o el chat ubicado en el panel de control de sus pantallas. Además, les invitamos a conocer a nuestros expositores. Don Rafael Sayagues, quien es socio líder de impuestos y legal para Latinoamérica Norte y Centroamérica. Daniel Quesada, gerente de impuestos. Carolina Palma, gerente de aduanas. Jacqueline Alfaro, experta de aduanas también. Enrique Mendoza, experto en ciberseguridad. Sebastián Zavala, gerente de ciberseguridad. Y Luis Carlos Guevara, gerente de forense, investigación y cumplimiento, todos ellos de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Adicionalmente, les comentamos que todos nuestros expositores permanecen desde sus hogares, por lo que nos disculpamos de antemano en caso de cualquier tema de comunicación o conexión que podamos tener. Le invitamos a conocer un poco sobre nuestra agenda. En primera instancia, vamos a iniciar comentando un poco de la situación actual y los casos recientes en Costa Rica. Seguiremos hablando un poco de impuestos, cómo esto ha afectado también el departamento aduanero. Y finalmente cerraremos con un poco de ciberseguridad. Y bueno, los dejo a continuación con don Luis Carlos. Bienvenido, don Luis Carlos. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Carolina, por la introducción. Confirmar contigo nada más que puedan visualizar el video, que me escuchen bien. Perfecto. Muy bien. Y de verdad, muchas gracias a todos los que están acá y los que están participando en este webinar. De verdad que estamos en una situación muy delicada y muy crítica a nivel país en tema de ataques cibernéticos. Es una realidad. Como expertos, en los últimos años hemos notado el incremento de ataques en nuestra región y creo que a nivel de ciudadanía y a nivel organizacional ya esto es una llamada de atención de que debemos duplicar esfuerzos en esta materia, porque ya vemos que situaciones como estas definitivamente pueden afectar la operatividad a nivel organizacional y como está sucediendo hoy en día, la operatividad a nivel país, inclusive. Entonces, yo voy a iniciar dando un poco el contexto actual de lo que está sucediendo y conforme vamos avanzando, daremos el espacio a los demás expertos quienes ya desde la perspectiva técnica entrarán a nivel de materia sobre la afectación que está produciendo la situación que estamos viviendo en este momento, así como posibles recomendaciones que serían de muchísima utilidad para ustedes. Por favor, Carolina, el siguiente slide. Gracias. Este slide resume una línea de tiempo de los ataques más recientes. Empezamos con el domingo anterior en la noche. Creo que todos supimos y amanecimos asustados el lunes en la mañana con la situación vivida en el Ministerio de Hacienda sobre este hackeo desarrollado a través del ransomware de esta entidad conocida como Conti. En unos minutos les voy a hablar un poquito de quiénes son ellos, en donde hubo una afectación en el sistema de recaudación tributario, que es ATV, y también el sistema de recaudación tributario a nivel aduanal, que es TICA, y nuestro equipo de aduanas en los siguientes slides va a hablar un poquito más sobre el tema de afectación que pudo haber originado. Ese mismo día, en la noche, sucedió el tema de una afectación sobre el sitio web del MICIT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde básicamente les dejaron una nota que Conti estuvo acá, que lo saludamos, y eso, bueno, es una advertencia en donde genera presión adicional hacia el gobierno para poder realizar este pago que estaban solicitando, que en su momento eran de 10 millones de dólares, con el objetivo de no publicar la información que había sido capturada hacia el Ministerio de Hacienda. En los días posteriores, abril 19, mismo día en la noche en donde sucedió lo del MICIT, o al día siguiente, se dio el tema del hackeo a la página de Twitter de la Caja Costarricense del Seguro Social. En ese momento, o hasta el momento, no tenemos conocimiento si ese hackeo a la página de Twitter está relacionado también con Conti, al igual que el portal de recursos humanos, que ahí sí hubo una afectación un poco mayor y es un portal, una situación
que todavía en la actualidad se encuentran en ese proceso. Dentro de la información que tenemos en nuestras manos sobre el tema del portal de recursos humanos, no se recabó o no se copió información confidencial, tanto a nivel a nivel organizacional de la caja, como eventualmente de la ciudadanía, que era uno de nuestros mayores riesgos, ¿verdad? Ya sabemos que la caja contiene o resguarda el expediente clínico de toda la ciudadanía en Costa Rica. Ese mismo día, en abril 20, se dio una extracción de archivos o información de correos electrónicos relacionado al Instituto Meteorológico Nacional. También se dio esa misma afectación en RACSA, que de hecho estuvo muy de la mano, estuvieron casi que en conjunto esta afectación. Posteriormente, al día siguiente, en abril 21, ya hubo una afectación mayor en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El mismo grupo de cibercriminalidad, que es Conti, realizó un hackeo al Ministerio de Trabajo y Seguridad. Ellos ya inclusive están empezando a publicar o liberar información dentro del sitio web de Conti. De igual forma, o el mismo día, se dio también sobre FODESAF. Está confirmado que es un ataque tipo ransomware. No está confirmado aún la información que tienen ellos hoy en día resguardada o cifrada, ni tampoco si se está dando alguna afectación a nivel usuario, como si la tenemos confirmada en el caso del Ministerio de Hacienda. Para el día, al finalizar la semana anterior, el día viernes se confirmó también el hackeo por la misma organización Conti sobre la Junta Administrativa de Servicio Eléctrico, o como le conocemos, JASEC. Lo que es la afectación, de igual forma no se tiene aún información sobre qué sitios o qué portales o qué información ha sido cifrada o extraída de esas entidades, y es un tema que está todavía en proceso. La situación es tan crítica que en el proceso de finalizar y depurar los slides que estamos presentando el día de hoy, el día de mañana, de la mañana, también ya se confirmó una afectación sobre la sede interuniversitaria en Alajuela, o conocida como la CIUA, y otras posibles entidades que están en proceso de confirmar. Acá es importante mencionar que esto es una información preliminar o información que ha sido confirmada por las mismas entidades que operan y que resguardan la información que se ha visto afectada, por lo que eventualmente puede existir un desliz o un desfase en el tiempo o en la afectación que se ha estado generando. ¿Qué nos confirma esto? Bueno, que existe de verdad una afectación muy relevante en el sector gobierno sobre esos ataques ransomware. Creo que las campañas de ataques cibernéticos que están realizando estos cibercriminalidades ya identificaron que existen vulnerabilidades en los diferentes ministerios, y de ahí que se ha estado intentando del lado de ellos tratar de encontrar esas vulnerabilidades para proceder con el hackeo. ¿Quién es Conti? Contarles un poquito o rápidamente sobre Conti, que creo que también han escuchado un poco de ellos. Conti termina siendo es un ransomware as a service. Creo que todos hemos escuchado la terminología de software as a service, en donde es un software que nosotros rentamos y lo utilizamos en nuestra organización, ¿verdad? Pero el dominio, el código de esa información le pertenece a la compañía desarrolladora. En el caso de Conti, funciona igual. Hubieron desarrolladores en donde se cree que son originarios de Europa. Todavía está por confirmar quién ha sido las empresas que han estado fondeando estas agencias criminales. Pero ellos operan de esta forma. Ellos diseñaron el código de ransomware y ellos lo colocan en blogs no autorizados, en dark web o en sitios en donde solo personal que se dedica a estos actos delictivos comúnmente ingresa. Estas personas que son las que lideran la campaña, entonces arrendan este software, este ransom, y proceden a liderar las campañas. En caso de que haya una retribución económica a favor,
Entonces se ponen de acuerdo y como decimos en Costa Rica, nos vamos a medias o tú te ganas tanto y yo me gano tanto. Así es como opera este ransomware Conti. Esa es la particularidad importante que tiene. Es una organización que desde el 2019, perdón, se tiene registros que ha estado liderando campañas y se cree que ya en Costa Rica en meses atrás ha estado iniciando con afectación en algunas organizaciones, no solo sector público, sector privado. Caro, por favor, el siguiente slide. Rápidamente, contarles, al día de hoy, y este screenshot lo tomé hace unos minutos antes de iniciar la sesión, ya había un 84% de información publicada en el sitio web de Conti. Si ven los links que aparecen en el encabezado, hablan sobre información de Hacienda, sobre el Ministerio de, el MTS, perdón, se me fue, es el... Ya lo voy a recordar, perdón, habla de SFODESAF y también de la sede interuniversitaria de Alajuela, que es el CIAU, que es la información que recientemente tenemos en donde ya se está dando afectación. Este Ministerio proceso... de Trabajo, Luis. Muchas gracias, Ministerio de Carlos. Trabajo. Ministerio de Trabajo. Muchas gracias por ayudarme con las iniciales. Siguiente slide, por favor. Carlos. Acá, esto es algo que de verdad a nosotros, quienes estamos monitoreando las afectaciones que se están dando en nuestro país y bueno, en la región en las cuales participamos, vemos el incremento constantemente. Esto es una información que proviene de Kaspersky, que es una entidad que provee soluciones en materia de antivirus principalmente, de monitoreo, quienes constantemente tienen un mapa de monitoreo mundial. Si vemos en el slide, en la sección del slide al lado derecho, vemos que en los últimos días del mes de abril, el incremento en vulnerabilidades relacionadas con ransomware ha incrementado considerablemente, se ha triplicado en comparación de días atrás. Eso también nos tiene de verdad que alertar como organizaciones de que estas organizaciones están liderando estas campañas, están poniendo el ojo en Costa Rica para poder dar una afectación aún mayor, tanto a nivel gobierno como a nivel organizacional. Y de hecho así lo hizo en una publicación Conti hace un par de días, en donde ya advirtió que van a iniciar campañas principalmente en entidades privadas, derivado de que pues ya tuvo el resultado de que el gobierno no actuó ante el requerimiento de pago de los 10 millones de dólares. Como referencia, según Kaspersky, Costa Rica actualmente es el país número 77 más afectado en materia de ciberseguridad, pero esta misma estadística tomada unas semanas atrás, hemos notado que Costa Rica ha ido subiendo en ese ranking y creo que ya han notado de que existen a nivel organizacional o a nivel incluso sector gobierno muchas vulneraciones que son aprovechadas por estos ciberdelincuentes. Carolina, por favor, el siguiente slide. Algo acá muy importante, y estos son algunas estadísticas que obtuvimos de FAREye, que es una entidad que apoya en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad, en donde nos cuentan un poco, basado en estas estadísticas, cómo es que han estado transformándose las organizaciones a las cuales se ven más vulneradas. Se creía inicialmente que las organizaciones que eran el foco de los ciberataques eran las organizaciones del sector financiero. Creíamos que son las entidades que almacenan nuestro dinero en nuestras cuentas bancarias y por ende deberían ser las organizaciones que deben estar más robustas en materia de seguridad. Pero si vemos esta estadística, la primera que está a mano izquierda en un amarillo claro, vemos que sí, el sector financiero para el 2016 estaba en el primer lugar de las organizaciones más vulneradas. Pero vemos que 2017 bajó al segundo lugar, 2018 subió al primer lugar y después en el 2020, 2021 ya bajó a un tercer lugar. ¿Qué nos da como respuesta a esa estadística? De que ya los ciberdelincuentes están poniendo el foco en otras entidades en donde ya no
necesariamente vayan a verse retribuidas financieramente de una forma directa con el hackeo, sino robando datos, obteniendo información para poder solicitar el rescate, como es en el caso del ransom, en donde más adelante técnicamente van a hablar un poco sobre esto, entre otras cosas. Entonces, si vemos a 2020, ya las organizaciones o las empresas de servicios estaban dentro de la primera estadística. En el caso de el sector hospitality, ya está en el segundo lugar, y otras organizaciones, incluyendo, por ejemplo, las del sector de telecomunicaciones, de aeronáutica, de energía, entre otras, son organizaciones que están expuestas considerablemente a ataques de este tipo. En la estadística que vemos al lado derecho, arriba, según esta misma entidad, solo en el 2021 un incremento de un 600% en los ataques vía ransomware. Y esto, y creo que lo hemos hablado en otros webinars, se ha originado por, y uno de las situaciones que ha originado esto se ha originado por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque al iniciar un proceso de teletrabajo, ¿verdad? Con los encierros o con el trabajo desde casa que se dio a inicios de 2020, originado de la pandemia, las organizaciones aflojaron un poco los controles de ciberseguridad, aflojaron un poco el tema de la supervisión en sitio sobre nuestros empleados, e inclusive organizaciones que no estábamos preparados para técnicamente trabajar desde casa. No teníamos ni siquiera laptops, no teníamos un esquema de conexión remota a través de VPN, y en muchos de estos casos se requirió que inclusive el personal trabajara con el computador personal, ¿verdad? Quizás un computador que no estaba actualizado, que no tenía licencias, que no tenía un antivirus seguro, entre otras cosas, y eso generó muchas vulnerabilidades que han sido aprovechadas por estas personas. Entonces vemos que la estadística real, un 600% de incremento en estos ataques. Y la última estadística que aparece abajo, antes de darle espacio a los demás expositores, es el cómo se ha ido transformando la fuente donde proviene un ataque como estos. Creemos que un ataque cibernético es originado únicamente por un hacker externo. No es así. Un ataque cibernético puede ser originado tanto de un hacker externo como inclusive por un informante interno, un empleado de nuestra organización que ha estado proporcionando información, robando información, inclusive dando acceso a información a estos ciberdelincuentes para que pueda generar una vulneración dentro de nuestros sistemas. De mi parte, agradecerles por el espacio y damos espacio al siguiente expositor. Gracias, Luis Carlos, por esta contextualización que es súper importante para lo que vamos a ver a continuación. De seguido, vamos a tratar de ver en 10 minutos un poco las consideraciones que tienen que ver con este tema de vulneraciones de servidores informáticos, de garantías de confidencialidad, de seguridad de la información, en lo que se refiere a justamente la información de índole tributaria. Adelante, por favor. Este es un espacio en el que confluyen, como ustedes ya lo pueden haber apreciado, una serie de datos bastante considerable que pueden llegar a incluir información de las empresas que tienen que ver ya propiamente con sus procesos industriales, con su know-how, con sus procesos productivos, etcétera. Pero también tenemos que considerar que llega a incluir información que tiene que ver con los datos de carácter personal de todas aquellas personas que tienen relación con la empresa, y que eventualmente esta información va a fluir también hacia la administración tributaria a través de requerimientos de información, de fiscalizaciones, etcétera. Con el panorama que tenemos hoy, que es, para comenzar, un poco lo que quizá deberíamos de estarnos preguntando, ya seamos una empresa o seamos también una administración tributaria o autoridad competente que está pues destinada a lidiar con este tipo de información. Básicamente, ¿qué me establecen las leyes o la legislación doméstica en cada país respectivo respecto, por ejemplo, al manejo de información confidencial, de información o secretos de la empresa, de know-how, procesos productivos?
Y también, como les decía, ¿qué nos dice la legislación de protección de datos? Y especialmente en este punto lo que tenemos que estar preguntándonos, que es aplicable un poco para toda la información que se maneja a nivel de las empresas, es qué tipo de información es la que tengo y qué datos son los que se terminan de almacenar, si son datos personales, si es información confidencial, si es información sobre terceros, si es información sobre mis empleados. Muy importante preguntarnos para qué propósito y con qué fin es que recopilamos la información y tratar de minimizar todas aquellas tendencias que nos hagan pedir más allá de la información que necesitamos para poder cumplir con nuestros propósitos, porque eso al final de cuentas pareciera que lo que nos termina creando son mayores contingencias, verificar que la información que solicitamos, por ejemplo, que almacenamos es necesaria para lo que lo ocupamos, también validar cuál es el plazo en el que estamos almacenando esta información y sobre todo ya en virtud de las obligaciones legales que se deriven del tipo de información o los datos personales que almacene, pues adoptar las garantías necesarias de seguridad y confidencialidad de la información y sobre todo, que es muy importante en lo que nos interesa, quiénes son finalmente las autoridades competentes que van a poder solicitar información de índole tributaria que puede llegar a incluir, como les decía, información de la empresa, pero también de personas con las que se relacionan y cuando existe una obligación de darla, que como lo vamos a ver adelante es, pues en muchos casos casi siempre, y si puede haber alguna oposición. Adelante. Tal vez para ir entrando un poco más en algunos temas que nos interesa mencionar, dicho lo anterior, es importante que tengamos claro que para las empresas y las administraciones tributarias existe un deber y una obligación de garantizar la confidencialidad de la información, de los datos de carácter personal y de toda esta confluencia de información que terminan siendo datos o información de trascendencia y relevancia tributaria. Para ello, del lado de las empresas, tenemos necesariamente que atender a lo que nos diga la legislación de protección de datos de carácter personal en la región. Este es un tema que ha ido comenzando a desarrollarse poco a poco, pero sí es importante que la podamos revisar, que tengamos conciencia de cuáles son esos estándares que nos fijan las legislaciones de protección de datos de carácter personal y también que podamos tener referentes que son muchísimo más avanzados en esta materia, como lo puede ser, por ejemplo, el reglamento europeo de protección de datos de carácter personal, que nos pueda dar una guía de unos estándares más pulidos y avanzados en materia de protección de los datos de carácter personal. Y como lo veíamos también anteriormente, temas de seguridad y confidencialidad de la información que van a depender propiamente de la legislación que tengamos en cada país que regule temas, por ejemplo, de información confidencial de las empresas o de secreto industrial. Adelante, por favor. En cuanto al tema de la administración tributaria, y este es un tema que resulta medular y crítico porque justamente que fluye información de los contribuyentes hacia la administración tributaria, tiene como base una relación justamente de confianza y de seguridad de que lo que yo le comparto a la administración va a estar debidamente custodiado y va a tener un carácter de confidencialidad. La administración tributaria tiene también marcos jurídicos que le obligan a pues reservar y dar garantía sobre la seguridad y confidencialidad de esa información. En el caso de las administraciones tributarias, al igual que para una empresa, aplican, por ejemplo, disposiciones que tienen que ver con la legislación de datos de carácter personal. En algunas jurisdicciones se establecen algunas excepciones más o menos amplias que pueden llegar a permitir dispensar de algunos de los principios o fundamentos de la protección de datos de carácter personal, pero en términos amplios siempre existe un deber y una obligación también para la administración tributaria de garantizar la confidencialidad y seguridad de esa información, pero también tenemos legislaciones ya, por decirlo de alguna forma, sectorial propias de la normativa o del ámbito de lo tributario, que nos regulan esa obligación de la administración tributaria de guardar secretos sobre la información que recibe. Cuando hablamos de que deben de guardar secreto, hablamos de que no solo no lo deben divulgar, sino que deben de tener también las medidas de seguridad necesarias para poder garantizar que la información no va a sufrir de accesos ilegítimos por parte de terceros, que no va a ser hackeada, entre otros. Y básicamente esto, como les digo, está regulado posiblemente en los códigos tributarios de cada jurisdicción respectiva, pero también lo encontramos a nivel, por ejemplo, de alguna normativa de referencia, como lo puede ser
el Código Modelo Tributario del SIAT, que nos habla de la obligación de guardar esa confidencialidad de la información y del secreto fiscal, pero también de una serie de instrumentos internacionales a los cuales muchos países se han adherido, que tienen que ver, por ejemplo, con los convenios modelo para evitar la doble imposición, que nos hablan de que debe de existir un secreto de la información que está recibiendo la administración tributaria. Por ejemplo, en los acuerdos, en algunos de los modelos de acuerdos de intercambio de información, también se nos habla de ese deber de confidencialidad de la información, que, como les digo, pues lo que viene a hacer es reforzar esa tesis de que la relación de flujo de información entre el contribuyente y la administración tributaria parte de esa base de confianza de que la administración la va a resguardar. Si vemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, este es un documento publicado por la OECD específico para temas de intercambio de información bajo el modelo de Common Reporting Standard, que incluye flujo de información financiera entre jurisdicciones con una base automática. Vemos, por ejemplo, que nos dice que los estados, como parte justamente de estos compromisos y de este estándar, tienen que tener marcos jurídicos que garanticen la confidencialidad de la información, marcos jurídicos que se ajusten a los estándares internacionales de prácticas reconocidas internacionalmente, de mejores prácticas, lo que incluye, por ejemplo, temas de políticas, de cómo se accede a la información, a dónde físicamente se almacena la información, cuáles son los controles de acceso, cuáles son los mecanismos de seguridad, cómo se cuenta con los sistemas adecuados, entre otros, pero también incluye una parte que tiene que ver con cómo voy a sancionar y cómo voy a garantizar coactivamente que esta legislación o estos estándares de seguridad de la información se van a respetar. Adelante, por favor. Ok, esto justamente, todas estas garantías de la información, pues tienen que ver con otras cosas que están relacionadas también en ese flujo de información entre la administración tributaria y los contribuyentes, que es cuando le debo dar la información a la administración tributaria, como les digo, partiendo de la premisa de que va a estar debidamente resguardada. A nivel de nuestra región, las administraciones tributarias tienen facultades sumamente amplias para poder requerir información no solo del contribuyente, sino también de aquellos terceros con los que tengan relaciones económicas, y los límites, generalmente esta facultad de poder solicitar información por parte de las administraciones tributarias suelen estar definidas en las legislaciones domésticas. Sin embargo, uno de los parámetros, por decirlo así, que suele aplicar es que la información que se me requiera tenga trascendencia tributaria, que es la que básicamente la administración tributaria defina como trascendencia tributaria. Pero ese es un parámetro para poder delimitar un poco esa facultad de la administración tributaria de solicitarme información que, como les decía, puede llegar a incluir información muy sensible como estados financieros auditados. Por ejemplo, en algunos países donde la administración tributaria hace un control, por ejemplo, del impuesto sobre el salario, que se pide acceso a las planillas donde se puede ver si un trabajador está incapacitado por enfermedad, por temas de maternidad, lo cual ya estamos hablando de que son datos muy sensibles de las personas, pues nos dan su perfil de salud. Y por otro lado tenemos, como les decía, un deber de los contribuyentes de dar información de trascendencia tributaria a la administración tributaria. ¿Cómo se controla un poco cuándo debo dar esa información? Bueno, tiene que haber un fundamento legal para que me la soliciten. Tiene que generalmente existir esta trascendencia tributaria que suele tener que estar justificada y fundamentada por parte de las administraciones tributarias, y también no debo dejar de lado la observancia de aquellas disposiciones que tienen que ver con datos de carácter personal o confidencialidad de la información en caso de que me establezcan alguna limitación, o bien que contengan en su defecto una excepción lo suficientemente amplia para que la administración tributaria me pueda requerir esa información sin necesidad de tener que ir yo a pedir consentimiento informado de los terceros, etc. Adelante, por favor. Ya para finalizar y darle la palabra a Carolina y Jacqueline, que nos van a hablar sobre el tema de aduanas. Dicho esto, hay que tener en consideración lo siguiente, y es que, bueno, se pone sobre la mesa la necesidad de los estados y las administraciones tributarias de contar con sistemas sólidos de seguridad de la información, mecanismos de confidencialidad, para evitar estar expuestos eventualmente a sanciones o a responsabilidades objetivas por no haber asumido la debida diligencia en la implementación de los mecanismos adecuados de resguardo de la información.
Y también algunas otras consideraciones que aplican tanto para administraciones tributarias o para empresas que tienen que ver con el orden de hacer una evaluación hoy de qué son los datos que tengo, qué es la información que almaceno, cómo la almaceno, en qué forma, en qué formatos, en qué plataformas, etcétera. Adoptar medidas organizativas que tengan que ver con cómo se protege esta información, evaluar los riesgos y la gravedad de las potenciales vulneraciones, como hemos visto en el caso de este hackeo que ha sufrido algunos sistemas del Ministerio de Hacienda, en el cual se puede haber accedido a muchísima información de los contribuyentes, con todo lo que esto conlleva, por ejemplo, de si ahora que no existe o pareciera que no existe una efectiva garantía de seguridad y confidencialidad de la información, estoy obligado a dar información a la administración tributaria, si puedo ejercer algún mecanismo de oposición hasta que se me garantice que se va a custodiar de forma efectiva, cómo manejo, por ejemplo, esos flujos de información de datos sensibles de las compañías como estados financieros auditados, datos sensibles de las personas que tienen relación con la empresa, establecer políticas adecuadas que garanticen justamente la seguridad y confidencialidad de la información, diseñar planes de contingencia y comunicación en casos de vulneración de la información, que este es uno de los aspectos principales y medulares, que es en caso de hackeos o de vulneraciones de la información que tengo, cómo voy a comunicarlo, cuál va a ser mi plan de contención, cómo voy a recuperar la seguridad de la información. Y para finalizar, que es un resumen de esto que acabamos de ver, pues básicamente estar muy atento de cuáles son esas exigencias a nivel de la normativa doméstica de cada país sobre datos de carácter personal, protección de información que tenga que ver, por ejemplo, con secreto industrial, procesos productivos, y pues una garantía efectiva tanto de la empresa respecto de las personas, de quien recibe esa información o esos datos, de que se le van a dar un tratamiento adecuado, pero también por parte de las administraciones tributarias, de que existe una efectiva garantía de confidencialidad y seguridad de la información que los contribuyentes le dan para que pueda cumplir su misión. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes desde la óptica tributaria. Y a continuación cedo la palabra a Carolina y Jacqueline para que nos comenten desde la perspectiva de aduanas. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Nada más ahí, Carolina, tenés que abrirnos el video porque no tenemos la opción para abrir el video. Entonces, si pudieras. Perfecto. Yo creo que ya. Ya, ahora sí. Y también a Jacqueline. Bueno, muchas gracias, Daniel. Creo que, bueno, hemos tenido un panorama bastante amplio. Vimos la primera parte con la intervención de Luis, en donde nos explicó cuál es la situación actual. Después, cuál es la situación de las administraciones tributarias. El Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios que está siendo intervenido en este momento. Y como parte del Ministerio de Hacienda también tenemos todas las dependencias del Ministerio de Hacienda, que incluye la parte de aduanas. Entonces, lo que vamos a ver ahora pues es un poco en esta otra área también, cuál es el panorama que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, si quieres continúas, vamos a exponerles el día de hoy, si quieres continúas, Carolina. Jacqueline Alfaro y mi persona, nosotras somos parte del equipo de aduanas y comercio internacional en EY, y atendemos, digamos, todos estos asuntos desde el área de impuestos indirectos. Entonces, lo que les traemos para ahora es, bueno, cuál es la normativa que nosotros tenemos actualmente, es decir, qué es lo que sucede cuando se caen los sistemas informáticos de aduanas y qué es lo que está sucediendo actualmente, o sea, cuáles son las regulaciones aplicables, cuáles son los pasos, entonces, para hacer alguna importación o una exportación, y cuáles son los retos y recomendaciones para las empresas para implementar o para tomar en cuenta hacia futuro ante eventualidades como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí, Jacqueline, si querés iniciar un poco con la normativa y los pasos que tenemos actualmente para hacerle frente a esta situación tan compleja. Sí, claro. Muchas gracias, Carolina. Sí, pues bueno, en el caso de la normativa que se ha venido publicando, realmente el Ministerio de Hacienda o la DGA particularmente lo ha hecho como una manera de sprints. ¿Eso qué significa? Digamos que ellos van publicando día a día, digamos, lo que
tienen un plan o lo que tienen una solución disponible. Muchas de las resoluciones dejan sin efecto otras o van incluyendo información que en el camino se están dando cuenta. Ejemplo, bueno, todo lo que involucra las cámaras y demás, toda esa información que les ha llegado, ellos las van incluyendo pues, de acuerdo a las fechas en las que están publicando. Por ejemplo, la primera resolución que se recibió básicamente no contenía mayor procesos que detallar más lo que había en ese momento, es decir, todas las declaraciones, todos los trámites que había que se transmitieron antes de la caída del sistema y pues bueno, mandaron un proceder de cómo se iba a realizar, digamos, para este caso. Después, bueno, fueron incluyendo las exportaciones que, bueno, como bien sabemos, es una emergencia nacional, o sea, las exportaciones tienen mucho sentido de urgencia a nivel país, ¿verdad? En especial por el tipo de productos que Costa Rica exporta. Y ya pues en las siguientes fechas se dieron cuenta que al menos la importación era algo muy importante porque pues, desde luego es la fuente de ingreso, ¿verdad? De impuestos del país. Y entonces en los últimos días han venido alineando ciertos sectores y ciertos auxiliares de la función pública. ¿Qué es lo que sucede con esta normativa? Sucede que, digamos, la normativa se publica para todos en general, es decir, importadores, exportadores, almacenes fiscales, navieras, transportistas, entre otros. Entonces, la normativa en sí, digamos, hay consultas o no hacen procesos directamente para los auxiliares en particular. De momento, bueno, la última publicada es la 16 que compete directamente a la importación de vehículos. Tengo entendido que ya hay otra número 18 que hace una aclaración a la 16, como les comenté, deja sin efecto o hace aclaraciones de una a las otras. Y pues bueno, con este comportamiento nos hemos dado cuenta que es muy importante que las empresas estén al tanto de este tipo de publicaciones, principalmente porque las publicaciones en su momento se hacían en la página del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces ya en sí, digamos, el sector empresarial no tiene ese acceso a eso, entonces realmente ese tipo de información es sumamente importante que se tenga a la mano. Carolina, tal vez sí. ahí para hacer un comentario, que es, bueno, esta, si bien es cierto, es una situación que se está dando específicamente en Costa Rica, es decir, este ataque, como lo explicó Luis muy bien en la intervención es un ataque directo de este grupo a los sistemas electrónicos de Costa Rica. Como ustedes bien saben, en el tema de aduanas, los sistemas informáticos están interconectados en Centroamérica. Entonces, es importante tomar en cuenta que, aunque la afectación es directamente en Costa Rica, hemos tenido casos de afectaciones digamos, tránsitos o asuntos logísticos en donde se requiere la comunicación con las diferentes aduanas de los otros países de Centroamérica. Entonces, aquí también ha habido cierta normativa por parte de la SIECA, de nuevo, ha sido normativa de emergencia, ¿verdad? En donde la SIECA lo que ha pues un poco indicado son comunicados en donde ellos aceptan ciertos movimientos entre países centroamericanos en el entendido de que no hay sistema informático en Costa Rica, ¿verdad? Entonces esto también ha sido algo y es un asunto a ponerle atención, es decir, no solamente la normativa costarricense atacando, digamos, esta situación en primer orden, sino también la normativa centroamericana que ha sido comunicada al respecto, ¿verdad? Entonces tal vez ahí eso también considerarlo. Adelante, Jacqueline. Sí, claro. Carolina, tal vez si avanzas al siguiente. Y pues bueno, solo para poner un ejemplo, digamos, de cuáles son los procesos que se están haciendo, porque como le mencionó Carolina, pues hay mucha diversidad, digamos, de procesos que se hacen a nivel interno, a nivel centroamericano y demás. Entonces, por ejemplo, lo que corresponde a la exportación definitiva, que es, o sea, cuando nos referimos a la exportación definitiva, excluye a todo lo que es zona franca, y otros tipos de modalidades como perfeccionamiento activo. A ese tipo, digamos, de modalidad se le dio un trato preferencial, ¿verdad? Desde un inicio se les dio un trato preferencial y pues bueno, se ha venido replicando ya ahora para la exportación definitiva.
Básicamente el proceso, en resumen, es que bueno, las empresas en conjunto con sus agencias aduanales, pues emiten la solicitud al Ministerio de Hacienda. Ahora ellos involucraron una adición en el último comunicado, por cierto, que es incluir el archivo XML. Es un archivo que se transmitía en su momento desde las aplicaciones de las agencias, clientes, zonas francas, etcétera. Eso habían desarrolladores que tenían los formatos que el Ministerio de Hacienda solicitaba. Supongo que este requerimiento es para cotejar a posterior y para puede ser una futura fiscalización, porque esos archivos XML hacen un resumen de lo que se está declarando. Esta información se le envía a la aduana, perdón, y pues ahí se incluye de una vez el concesionario portuario o aéreo. ¿Por qué se hizo esto? Para no triangular la información. En el momento que el cliente agencia, envía a la aduana con el concesionario portuario y le está diciendo, bueno, yo quiero exportar esta carga para este destino, entonces ahí cualquier consulta que la aduana tenga o cualquier anotación va a estar copiado el concesionario portuario. Al igual, cuando la aduana lo acepte, ¿verdad? Cuando ya tengan esa información, que hecho ese fue el cambio, digamos que ya no está la expectativa una aceptación como tal, sino que se da el visto bueno inmediatamente del envío. Esto solo para la exportación, porque se está trabajando bajo un pacto de confianza. Recordemos que la exportación no hace recaudación de impuestos, entonces la aduana ha omitido fiscalizar lo que corresponde a la exportación. Una vez que está el correo, pues se da la aprobación del ingreso, ¿verdad? Al lugar destinado, se hace la exportación, el concesionario portuario emite la cita o lo que sea pertinente para el envío y pues desde luego ya se termina el ciclo de la exportación. Carolina, tal vez sí me ayudas con el siguiente. Y pues bueno, para la importación, el proceso inicial es similar en la etapa en la que se realiza la declaración y se adjunta el archivo XML. Sin embargo, sí tiene que haber una aprobación del Ministerio de Hacienda para que se proceda. Esto, como les comenté, por un tema de recaudación de impuestos, por un tema de fiscalización, incluso en los últimos días ya la aduana está fiscalizando, está metiendo aforos y revisiones, porque en los primeros días estaban enfocados en disminuir, ¿verdad? Esa brecha, el volumen que había con respecto a las respuestas que ellos podían darle a los clientes. Y pues bueno, si ellos autorizan, ¿verdad? Pues continúa el proceso, se pagan los impuestos y el importador puede contar con su carga. Si no, si hay una fiscalización, como les comenté, pues se realiza el proceso de inspección física o documental, dependiendo de lo que se les asigne. Y pues bueno, esta parte también ha estado apenas implementándose por un tema de déficit de personal, ¿verdad? Entendamos que todo el personal del Ministerio de Hacienda, muchos de ellos no tienen equipo de cómputo o su equipo de cómputo se vio afectado por el virus, y muchos no son expertos en la materia, entonces están trasladando personal de un departamento al otro para que haga este tipo de fiscalizaciones. Carolina, tal vez sí me ayudas con el siguiente. Y ya le cedo la palabra a Carolina para que concluya. Sí, bueno, como ven y como describió Jacqueline, este es un sistema, digamos, un poco manual y es un problema, es decir, es un reto importante para todos los que estamos en esto de logística y comercio internacional y sobre todo para las empresas. Entonces aquí pues recogimos una serie de tal vez retos y recomendaciones para que puedan tomar en cuenta ante estas situaciones cuando se presenten o inclusive en el contexto actual, ¿verdad? Entonces, nuestras recomendaciones son, primero, recordemos que en Costa Rica y en el resto de Centroamérica también cada una de las aduanas, de los puntos de ingreso a los países son a veces universos distintos, ¿verdad? Y entonces conviene estar al tanto de cuáles son los criterios en cada una de las aduanas, o sea, en cada uno de los puntos de ingreso al país para asegurarnos, digamos, que estamos en cumplimiento de la normativa y de los procedimientos que ellos están dictando que se deben llevar a cabo. Dos,
Desgraciadamente no hay directrices de aplicación para las diferentes auxiliares de la función pública, como indicó Jacqueline, ¿verdad? O sea, no hay almacenes fiscales, agencias aduanales, no hay una diferenciación, digamos, entre las diferentes figuras por precisamente la emergencia, ¿verdad? Es decir, se trata de hacer todo en el menor tiempo posible y entonces a veces hay unas ciertas confusiones y entonces también conviene muchas veces acercarse a las autoridades para entender qué es lo que se está aplicando. A veces hay una ambigüedad en la información contenida en las resoluciones emitidas, en donde también hay que solicitar aclaraciones a las autoridades. Eso también tiene que ver con lo que indicó Daniel al inicio acerca de la responsabilidad de las autoridades y de nosotros en el sector privado también de entender bien esas resoluciones. Hay algunos riesgos, por ejemplo, riesgos de seguridad importantes en la carga ante los cambios en los procesos de movilización, despacho, descarga. Entonces conviene a las empresas que estén doblemente rigurosas en estos riesgos, ¿verdad? En la seguridad, que estén seguros que la seguridad, que sus cargas están seguras, ¿verdad? Porque aquí es cuando pueden suceder eventualidades también a ustedes mismos como empresas, entonces no se quisiera que obviamente se pongan en entredicho la seguridad empresarial también. Cambios constantes en los procesos obligan a los entes involucrados a estar al pendiente, es decir, hay que estar pendientes de todas las resoluciones que salgan en estos momentos. Y hay una necesidad de controles internos en cada empresa que permita respaldar todas las acciones que se lleven a cabo. Entonces, cada vez que pasa esto, y esto yo creo que es un comentario también a nivel fiscal, es importante la documentación que ustedes guarden, ¿verdad? Entonces, ustedes hicieron una importación, una exportación, una modalidad de emergencia, guarden la documentación, guarden las copias de los correos, guarden los valores, guarden los certificados de origen, es decir, guarden lo que sea necesario para que si en el futuro se cuestiona, pues ustedes tengan toda la documentación. Y si querés continúas con la que sigue, Filmina. Y por último, bueno, como les mencionábamos, algunas recomendaciones. Se recomienda la implementación de mecanismos de respaldo que permitan contar con soportes necesarios en casos de fiscalizaciones posteriores, es decir, como les decimos, guarden los respaldos, mantener procesos actualizados de acuerdo a las resoluciones o circulares que se estén publicando constantemente, es decir, estar actualizados con cuál es la normativa que opera en estos estados, digamos, de emergencia. Evitar los errores que puedan generar retrasos en la liberación de los embarques, errores de redacción, adjuntos correos, discrepancias en las transferencias, entre otros, ¿verdad? Jacqueline, hemos tenido algunos casos que por andar corriendo, de repente las empresas mandan una declaración aduanera con datos erróneos y entonces hay que correr a corregir de nuevo, ¿verdad? Entonces eso es algo en donde, como aquí estamos en un sistema, digamos, un tanto más manual, suceden errores humanos, entonces siempre revisar bien y siempre estar, digamos, con un buen equipo que le dé apoyo. Si no tienen un equipo interno, entonces busquen también apoyo externamente o busquen reforzar sus departamentos durante la emergencia, traer gente de otros departamentos durante la emergencia para que puedan hacer todo esto, ¿verdad? Que puedan a todos los controles manuales, hacer todos los Exceles, toda la documentación, mantener los registros, evitar errores, hacer una revisión doble conjuntamente con el agente aduanal, no solamente dejar al agente aduanal, que muy bien también, que es importante, pero además también debe haber un doble control con el importador, que al final también tiene mucha responsabilidad, digamos, en este tipo de transacciones, y trabajar de manera consulta con grupos interesados, cámaras, y estar, digamos, siempre al tanto de todos los procesos, que estén claros, y que sean acorde a cada situación de cada una de las empresas, a situación comercial o giro comercial de la empresa. Entonces yo creo que esto serían las recomendaciones de parte nuestra. No sé, Jacqueline, si quisieras agregar algo, y si no, pues pasamos a las consideraciones de ciberseguridad también de las empresas. No, de mi parte no tengo nada más que agregar. Gracias. Bueno, adelante, entonces más bien seguimos y si tienen dudas, por favor, con el chat también ahí las podemos ir resolviendo. Adelante, Enrique, con la parte de adelante. Muchas gracias, muy amables. Entonces, pues iniciamos con las consideraciones en ciberseguridad. Entonces, esta la tenemos básicamente dividida de la siguiente forma, ¿cierto?
Entonces, actualmente pues estamos, Sebastián Zavala, que es gerente a cargo de la práctica de ciberseguridad y todos los temas técnicos de ethical hacking para la región y pues Enrique Mendoza, que está a cargo de la práctica de ciberseguridad para Centroamérica. Entonces, bueno, damos inicio con este tema que es importante, digamos, en materia de seguridad. Entonces, adelante, Sebastián. Listo, Enrique, perfecto. Bueno, ya creo que durante la charla hemos hablado un poco de qué es el ransomware. Básicamente es un software que cifra la información y que le permite a los atacantes posteriormente eh, pedir un rescate por la información que se tenga. Entonces, si quieres, podemos pasar al siguiente slide. Listo. De esos tipos de ransomware, nosotros lo que podemos ver acá son varios escenarios y a partir de esos escenarios puede ser uno de los escenarios bajo los cuales está en ataque actualmente los ministerios. El primero sería el ransomware descifrado, que básicamente cifra archivos y carpetas, es decir, toda la información que podemos tener en nuestros computadores, en nuestros servidores, y adicionalmente puede cifrar los servicios de los servidores, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un servidor web que su función es prestar un servicio hacia la comunidad o hacia los clientes, ese servidor cuando está afectado por ransomware no puede prestar ese servicio. En ese escenario hay algunos escenarios de ransomware que se llaman los script triple X y el FT Code que adicionalmente engañan a las personas que administran esos servidores o que acceden a esos servidores y adicionalmente les pide unas credenciales. Entonces, basado en lo que venimos manejando en la charla, adicionalmente de la protección de información que se tiene que dar a la información que tienen alojadas las personas dentro de los servidores, también se tiene que tener en cuenta que se puede estar bajo una campaña activa del robo de esas credenciales. Otro escenario que se presenta con el ransomware descifrado es cuando se modifica el MBR de los computadores. ¿Qué es el MBR? Básicamente son las instrucciones de inicio de sesión en cada uno de los computadores que nosotros tenemos. Cuando se afecta el MBR, pues no podemos sencillamente ingresar o iniciar el sistema operativo y a partir de ahí, pues también nos va a salir algún mensaje pidiéndonos algún tipo de rescate, normalmente en bitcoins, que básicamente son monedas que no tienen trazabilidad dentro del sistema financiero y a partir de ahí pues monetizan lo que nació como un ataque. Los otros tipos de ransomware son básicamente ransomware que no cifran la información, pero lo que hacen es bloquear el acceso a los computadores. En ese tenemos dos escenarios. Uno puede ser el de los dispositivos móviles. En el caso de los dispositivos móviles, ¿qué sucede? Pues hoy en día muchos de nosotros usamos nuestros dispositivos móviles no solo para acceder a redes sociales, no solo para comunicarnos con nuestros familiares o con nuestros amigos, sino también para ejecutar algunas de las tareas de trabajo. Al ejecutar esas tareas de trabajo, el dispositivo móvil también se vuelve un escenario de ingreso de este tipo de ataque. El otro caso que se presenta es el doxware, que básicamente lo que hace es bloquear la computadora y obtener información confidencial o privada. Según lo que estábamos escuchando de los ataques que se están presentando actualmente, donde este grupo accedió a la información del ministerio y está amenazando con publicar esa información, estaríamos potencialmente ante un tipo de ransomware, doxware, porque básicamente ellos extrajeron la información, nos impidieron a nosotros como ministerio el acceso a la información y están amenazando con publicar esa información. Si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en los escenarios de ataque de ransomware? Ya entendimos qué es el ransomware, ahora vemos cómo nosotros nos podemos infectar con ransomware. Son básicamente 4 pasos. El primero es el atacante, diseña ese vector de ataque. Ese vector de ataque es analizando si tenemos debilidades en el correo electrónico, si tenemos debilidades en nuestros sitios web o en nuestras aplicaciones, si tenemos debilidades en los paquetes de software o si tenemos debilidades en cómo nosotros manejamos los medios removibles. Los demás pasos, es decir, el evento, cuando el usuario ejecuta el ransomware, cuando se genera el ataque que se bloquea, se cifra la información y al finalmente el esquema de extorsión es básicamente el mismo. Entonces nos centraremos en los vectores de ataque. En el correo electrónico, básicamente nos va a llegar un correo electrónico que puede tener o un link
o un archivo adjunto. Cuando nosotros ejecutamos ese archivo adjunto, lo que sucede realmente es que se empiezan a iniciar unos procesos dentro de los computadores y de las máquinas. Básicamente, ¿qué sucede? Se infecta la máquina que abre ese correo electrónico, pero como esa máquina está conectada a la red de la organización y a otros equipos de la organización, empieza a buscar en qué otros computadores se puede instalar ese software y a partir de ahí empieza una cadena o una reacción en cadena. Otro escenario puede ser cuando nosotros ingresamos a una página web o a un sitio que no es confiable y a partir de ahí pues accedemos a contenidos que pueden ser videos, pueden ser fotos o a veces nos pide el sitio web que instalemos un componente entre comillas para poder acceder a la información, pero realmente lo que estamos haciendo es descargando ese malware. Eso está apoyado con los paquetes de software, es decir, como mencionaron, algún atacante, bajo este esquema que estábamos hablando al comienzo de la charla, de software as a service, adquiere ese servicio y lo que hace es dentro de una página web que llame la atención instalarlo. Y finalmente es el tema de los medios removibles. Digamos que en gran parte ya está mitigado porque muchas organizaciones tienen bloqueado el uso de medios removibles, ya sea llaves USB, los CDs y los DVDs. Entonces, básicamente, lo que sucedía en ese escenario es que tan pronto introducían la USB, se empezaba a ejecutar el ataque y empezaban los pasos que ya hemos mencionado, es decir, el usuario ejecutó el ransomware, el ataque empezó a bloquear la información, a cifrar la información, a buscar otros huéspedes y finalmente, pues lo que nos salía era una pantalla con las instrucciones para poder poder realizar el pago. Pero realmente cuando nosotros realizamos el pago suceden dos cosas. Uno, le estamos diciendo a los atacantes que tenemos los medios para poder pagar los rescates de esa información y lo segundo es que también pueden ser las organizaciones estafadas. Entonces, cuando estamos hablando de un requerimiento de 10 millones de dólares para poder recuperar esa información, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que puede ser que ese dinero se pierda y que adicionalmente estaríamos promocionando este tipo de actividades ilícitas. A continuación, pues le voy a dar la palabra a Enrique Mendoza para que les explique un poco cómo podemos ayudar a mitigar este tipo de ataques. Muchas gracias, Sebas. Entonces, si quieres, Carolina, pasamos a la siguiente lámina. Un poco viendo el enfoque de solución, ¿cierto? Que es importante empezar a ver aquí algo que es muy interesante, y es que cuando suceden este tipo de incidentes, casi que se forma una gráfica, y es porque pues, estamos en un momento muy alto, en donde las organizaciones están preocupadas, están viendo qué es lo que está sucediendo, entonces hay un foco para poder hacer una resolución, digamos, de problemas que son reactivos y de manera rápida. Entonces, mientras que sucede y vuelve y baja nuevamente para yo, digamos, poder pasar o para pasar esa organización nuevamente a otro evento, pues se forma una gráfica donde pues hay un punto de tensión, un punto en donde pues de alguna manera pues me relajo un poco también en esas condiciones. Entonces, en ese sentido, pues las organizaciones se mantienen en una gráfica, digamos, esperando a poder solucionarlo y aparecen muchas soluciones que son en algunos casos muy puntuales. Entonces, la dirección es como, obtenga esta herramienta, implemente esta tecnología y se cierran en cosas realmente puntuales que en realidad, digamos, van más allá y es de poder tener un enfoque un poco más de pronto holístico y detallado a nivel horizontal en la organización y a nivel transversal. Entonces, en ese sentido, también hago la invitación a poder empezar a definir un poco esa solución, digamos, el enfoque que tenemos en este instante en EY es una solución 360 para la preparación, respuesta y recuperación ante ransomware. Pues hay que ver que las organizaciones de hackers, ellos se toman su tiempo para poder hacer, digamos, en este caso, un análisis de las capacidades de la organización y poder premeditar, en este caso, y armar un vector de ataque que le funcione a esa organización y poderlo, en este caso, materializar como tal un incidente, ¿cierto? Que permita la extracción de información, que permita, digamos, el daño de la imagen como lo está sucediendo en este instante. Entonces, un poco el fortalecimiento de esas capacidades, bien que hacemos una separación muy interesante en lo que es preparación y prevención, tenemos algo en la mitad, que ya voy a empezar a hablar de eso, y tenemos respuesta y recuperación.
Cuando empezamos a ver un poco, digamos, en la preparación y prevención, empezamos a ver algo muy interesante que es ese reconocimiento de capacidades que tenemos actualmente y de brechas. Acá es muy importante que las organizaciones empiecen a verse, digamos, en esas capacidades actuales que tienen para poder responder ante una situación. ¿A qué me refiero? Pues básicamente poder establecer cuáles son mis activos de información críticos, cuáles son los roles y responsabilidades que tengo para dar respuesta, los procesos y guías que tengo entre la organización para poder dar respuesta, cuáles son, digamos, esa infraestructura tecnológica y de comunicaciones y de seguridad que me va a ayudar a soportar una respuesta y las tecnologías que tengo actualmente para esa recuperación. Entonces, en ese sentido, miren que empezamos a establecer un entendimiento general como de los procesos y aquí empezamos a hablar también un poco del proceso de gestión de respuesta a incidentes y a nivel, digamos que este reconocimiento lo tenemos que hacer en 3 aristas importantes que están ahí marcadas, que son procesos, personas y tecnología, ¿cierto? No solamente es una solución puntual, sino son 3 aristas que tengo que considerar para saber dónde están mis brechas específicas. A lo mejor puede que hay un proceso que lo tengo mal definido, ¿cierto? O el proceso de gestión de respuestas no lo tengo bien amarrado, o puede que también tenga en este caso una estructura organizacional que no me permita responder, ¿cierto? O capacidades, en este caso pensando en un SOC que no me ayuden de pronto a poder hacer detección. Entonces, en ese sentido, tengo que establecer esas capacidades actuales y poder definir mi modelo, en este caso, TUI, recomendado para poder reaccionar ante ataques. En ese sentido, tengo una primera parte. Sin embargo, como parte de ese diseño y poder establecer el hoy, poder tener un poco de lo que voy a hacer hacia futuro y poder hablar de iniciativas, pues tengo que empezar a diseñar mi playbook que me sirva hoy, cómo me va a funcionar. Entonces son 2 puntos, mi playbook a hoy, de cómo voy a empezar a operar para poder dar respuesta y poder tener y pensar un playbook, digamos, a futuro que es con el cual yo quisiera llegar y poder estar claro para poder tener una respuesta de recuperación, digamos, acertada y adecuada. En ese sentido, pues hay que generar unos playbooks, que en este caso el playbook es el detalle de qué es lo que tengo que hacer ante una situación particular como esta. Entonces tengo que definir unos criterios de activación, tengo que definir unas entradas y salidas, ¿cierto? Tengo que definir en este caso cuáles son los roles que van a participar, las dependencias con las áreas, ¿cierto? Las tecnologías de soporte que requiero en este instante que funcionen, si están, digamos, esas tecnologías de recuperación también, cómo las voy a activar, ¿cierto? Y cómo interactúo, digamos, un playbook con los demás procesos, como con la gestión de incidentes, la continuidad de negocio, ¿cierto? En ese sentido, pues nosotros hacemos una alineación de ese playbook con buenos marcos de referencia, con marcos que tenemos ya predefinidos o marcos de mercado, como el caso de NICERT. En ese sentido, una vez tenemos ese playbook del que tenemos hoy y a lo que queremos llegar, pues podemos empezar a definir unos escenarios de simulación. En esos escenarios de simulación bajo ransomware interactúan varios componentes y varias personas dentro de una organización y por eso lo hablaba de manera vertical. Entonces acá hay ejercicios muy interesantes donde pues, se desarrollan un tipo de escenario específico porque dependiendo de la organización, del contexto de esa organización, no todos los ransomware o los tipos de ataque le funcionan a esa organización y no todos los objetivos de los atacantes van a ser de la misma forma que le hicieron a otro. Pues puede ser un punto, pero dependiendo del análisis que tenga la organización, podría variar, ¿cierto? Eso también toca tenerlo en cuenta. Entonces, se diseñan en este caso ataques y escenarios de ataques que permitan establecer cómo poder interactuar y cómo poder en ese playbook poderlo, en este caso, operar y ver cómo funciona, ¿cierto? Entonces, ahí alineo mi playbook con esas capacidades, involucro a las personas, acá va la gente de directivos, va la gente de tecnología, va la gente de cumplimiento, va la gente, en este caso, de legal. Empiezo a hilar como, básicamente, cómo podría ser un ataque, digamos, desde el punto de vista de un escenario de simulación y cómo yo me empiezo a preparar y cómo organizo toda la organización. Eso me permite salirme del marco de preparación y prevención en el desarrollo de iniciativas. Cuando yo desarrollo esas iniciativas y yo ya sé qué tengo que hacer para ir ajustando hacia mi playbook, hacia futuro y mi respuesta a las capacidades, pues mire que empiezo a planificar un diseño y modelo de despliegue de esas iniciativas que están a nivel de procesos, de personas, tecnología y que tengo una iniciativa en diferentes niveles, iniciativas que son estratégicas, donde seguramente necesito apoyo financiero, necesito un gobierno para poder operar respuesta ante el ransomware.
a nivel táctico, entonces aquí pensar en fortalecer capacidades, por ejemplo, en SOC, o a nivel técnico, necesito una herramienta, por ejemplo, o necesito empezar a fortalecer un procedimiento específico. Ese es un tiempo en que la organización básicamente desarrolla iniciativas para poder fortalecer, digamos, situaciones particulares que están, digamos, asociadas a la preparación y prevención. En ese sentido, pues igual nosotros hemos acompañado parte de esa planificación y diseño y despliegue. Y un poco cuando ya se tiene un tiempo en que la organización desarrolló esas iniciativas a diferentes niveles, pues hacemos, digamos, unos ejercicios que están orientados al diseño y ejecución de escenarios de pruebas basados en equipos de red team. Acá sí ya es cómo actúa un atacante o un grupo de atacantes. Armamos unos grupos específicos, en este caso, de reconocimiento y asalto, donde probamos que efectivamente el playbook que se desarrolló, lo que se gestionó como parte de las iniciativas, efectivamente están funcionando. Y la respuesta como tal se da hilada, digamos, a lo que se organizó y de acuerdo a lo que está establecido en ese playbook. Entonces ejecutamos esas pruebas con equipos ya técnicos, digamos, con conocimientos ya fuertes en temas de ransomware, con diseños de escenarios específicos, colocamos esas capacidades a prueba y finalmente, digamos, puede estar la organización un poco más tranquila de que eso que definió y que organizó funciona adecuadamente, ¿cierto? Y ya después viene un tema pues, de actualización de playbook y refuerzo de capacidades. Entonces, en este caso, digamos, el enfoque tenemos en que podemos aplicar casi que la parte de preparación y prevención. Piensen en que las organizaciones puede ser un ciclo A, hay un ajuste en este caso de planificación y diseño y despliegue de iniciativas y en un ciclo B de probar eso que ya adecuó. No es una tecnología, es el conjunto de iniciativas, ¿cierto? Partiendo del entendimiento de las capacidades que tengo a través del diseño de un playbook específico para mi organización y que me funcione a mí, ¿cierto? No una camisa que le funcione a todos, sino algo diseñado a la medida y que ese diseño a la medida aguante, digamos, en este caso la embatida ante una situación como la que está sucediendo en este sentido, ¿cierto? Entonces, en este caso, las organizaciones ya pueden tener, digamos, un conocimiento un poco más profundo en cuanto a nivel, digamos, transversal horizontal de esas capacidades y poder establecer un enfoque de respuesta y recuperación, hilado, digamos, en este caso, con los diferentes entes y funciones que tiene la organización. En ese sentido, y viéndolo de una forma 360, nosotros obviamente ayudamos a enfocar estas soluciones para que no se vuelva algo que simplemente dentro de la gráfica pues es una reacción puntual dada una situación particular que está pasando, sino que es una reacción premeditada, ¿cierto? En donde la analicé, así como me pudo haber analizado esos grupos de hackers, y estoy dando una respuesta para sentirme seguro y tranquilo en la forma de cómo actuar en un momento como esto, ¿cierto? No esperen a que las organizaciones no sean atacadas, probablemente las van a atacar. Lo importante es saber cómo estoy yo como organización preparado para poder afrontar una situación como esta. Entonces, bueno, aquí yo creo que hago cierre de un poco del enfoque de solución, de las consideraciones. Las ideas que se quieren es que pues, se lleven en que son cosas donde se habla de procesos, personas, tecnologías a diferentes niveles. No es algo puntual, es algo en donde se tiene que trabajar de manera integral. Hasta aquí, pues, quería comentarles, no sé, adelante Carolina, si quieres con la sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores que nos han acompañado hasta ahora. Invitarlos a realizar todas las consultas que tengan a través del botón de Q&A. De momento tenemos una pregunta de Gabriel Montoya, dice: al estar manejándose por correo, ¿también hay un riesgo de algún tipo de phishing o malware por correo electrónico? ¿Cómo puedo saber si algo es falso o no? Pues básicamente parte un poco de poder tener en este caso programas de capacitación y concienciación, ¿cierto? En donde también yo expongo un poco a la organización, digamos, a una serie de situaciones. En este caso estoy hablando, digamos, de escenarios de ingeniería social, donde yo expongo a la organización a ayudarlos a aprender, a discernir de cuándo es
en este caso, un correo que viene o que es malicioso a uno que no. Usualmente, digamos, hay tips para poder identificar, por ejemplo, la forma en que está escrito, las fuentes de donde proviene el correo, ¿cierto? La naturaleza como tal del correo, si de alguna manera me están solicitando información que usualmente no me solicitan, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, en el momento en que yo vengo desarrollando y capacitándome, puedo empezar a desarrollar habilidades para poder discernir de cuándo un correo es falso o no es falso, ¿cierto? Y dependiendo también un poco del análisis que uno pueda hacer de las fuentes y de lo que me están pidiendo. Si me están pidiendo que me conecte a un link específico, pues de seguro tengo que empezar a dudar un poco si es un correo que usualmente no me está llegando o que usualmente no llega dentro de la organización, o si me está pidiendo que abra un archivo para alguna actualización de datos. Entonces, creo que en este punto también es importante que las personas cuando reciben este tipo de información puedan tener, obviamente, las competencias, bien sea dado porque se le ha venido, digamos, dado una serie de capacitaciones y a lo mejor también un poco, digamos, llevarlo al campo de pruebas de ingeniería social y poder evaluar un poco esas habilidades y esos hábitos positivos en materia de seguridad para poder discernir un poco de este tipo de correos. Lo importante es siempre dudar. Obviamente antes de dar un clic, tratar de tener y discernir un poco y dudar de lo que está ahí dentro del contenido del correo, ¿cierto? Y evaluar como las fuentes de donde proviene, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias, don Enrique. Creo que es la única pregunta que tenemos de momento, entonces, bueno, les voy a dejar por acá un momento los contactos de nuestros expositores, mientras les comento un poquito cómo pueden obtener la grabación de la charla. Bueno, los voy a invitar a completar el siguiente código QR, o sea, lo pueden escanear desde el celular y pueden completar la encuesta para que nos recomienden próximos temas y posterior a eso podamos hacerles llegar la presentación y la grabación, más bien, la grabación y los contactos de los expositores directamente. Entonces los invito a escanear el código. Si quieren me van poniendo en el chat si lo lograron escanear. Perfecto. Perfecto, y entonces, de momento, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los expertos por dedicarnos a este espacio, y bueno, los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, y bueno, ahora Instagram, y bueno, de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, desearles una excelente tarde. Hasta luego.